Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por brindarnos pues este espacio de dar a conocer pues temas relacionados con la ventilación axial o la ventilación industrial. Para dar inicio, pues en el día de hoy vamos a dividir la sección o esta charla pues en dos partes. Vamos a hablar de unos conceptos que son importantes de modo muy general para la ventilación y vamos a adquirir otros conocimientos de contaminantes para la ventilación axial en la industria y el comercio. Entonces, de esta manera, pues vamos a dar inicio pues a nuestra charla. El primer punto que vamos a tratar pues son conceptos y magnitudes en la ventilación. Cuando nosotros pues hablamos de conceptos y magnitudes, vamos a hablar de algo muy importante y es relacionado con el aire. Resulta que el aire, pues, como tal, es un fluido que de una u otra manera, pues, de pronto no lo podemos evidenciar, pero en este caso, pues, vamos a utilizamos, pues, el medio de transporte, que es nuestra ventilación. Entonces, como tal, pues, hablamos de un término que de pronto, pues, los que somos ingenieros o hemos estudiado ingeniería mecánica o algún tipo de ingeniería, escuchamos de una materia que llamamos la mecánica de fluidos. En este caso, pues vamos a dar como, esto es un preámbulo, es muy básico, pues porque igualmente profundizar pues en este tema de la mecánica de fluidos, pues implicaría pues un tiempo pues bastante prolongado. Entonces vamos a mirar o vamos a identificar cómo la mecánica de fluidos pues en algunos de sus conceptos, algunas de sus variables, son aplicadas y se deben tener en cuenta pues en los sistemas de ventilación. Cuando nosotros hablamos pues la de mecánica de fluidos, pues una definición podríamos decir que la mecánica de fluidos puede entenderse como es una rama de la física que estudia el movimiento de fluidos y fuerzas que lo provocan. Entonces eso sería específicamente lo que podríamos hablar de la mecánica de fluidos a modo muy general. Dentro de los conceptos pues que se da como más relevancia dentro de la ventilación, pues tenemos el aire, el caudal, la humedad y la psicometría. Entonces, estas son como algunas propiedades que se evidencian dentro de la ventilación industrial, que vamos pues a segregar cada uno pues en este contenido. El primer variable que identificamos pues es el aire. Resulta pues que el aire pues es una mezcla de gases incolora, inolora e insabora, pues que rodea la Tierra, y el aire es un vapor saturado cercano a temperaturas donde puede ser condensado. Algo muy particular, pues, que debemos conocer en los espacios o en las diferentes actividades que desarrollamos, pues, día a día, es cuál es la cantidad de aire ideal que se debe tener en esos espacios, pues, para tener un buen ambiente de respiración. Pues, de acuerdo, pues, a la Organización Mundial de la Salud especifica que el contenido de aire o de oxígeno en estos espacios no debe ser inferior al 19.5% de oxígeno. Si esta variable pues desciende, ya interpretamos pues que la calidad del oxígeno que se encuentra en estos ambientes pues es saturado o está contaminado. Igualmente, el contenido en estos espacios de monóxido de carbono no debe ser superior o igual al 0.25% en condensación de este tipo de gas que está en estos espacios. Entonces es importante, estos son como consideraciones que se deben emitir a la hora pues de considerar un buen ambiente de trabajo, bien sea pues por los diferentes aspectos que veamos que el aire está contaminado. La calidad del aire en estos espacios pues puede verse deteriorada pues por las diferentes emisiones de sustancias, de vapores, olores, contaminantes que se generan en estos espacios. Igualmente pues el aire puede haberse afectado pues por el calentamiento o enfriamiento excesivo de estos espacios, excesividad de humedad, excesividad de resequedad. Entonces, todos estos agentes
o entes que nosotros encontramos en los diferentes procesos industriales, de una u otra manera, pues impactan a las personas y impactan los ambientes, los procesos industriales y así como a las máquinas. Igualmente hay algo, por ejemplo, que es muy relevante y que se especifica, que es el síndrome del edificio enfermo. Cuando nosotros hablamos del síndrome de un edificio enfermo, de un espacio enfermo, esto hace referencia cuando en este espacio pues existen un número de personas y estas personas pues permanecen mucho tiempo en este edificio. Entonces, por el hecho de estar pues estas personas en estos espacios, pues se forma un ambiente como pesado. ¿Por qué? Por las dificultades de pronto de movimiento del aire, de movimiento de partículas que se pueden estar generando en estos espacios. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar cuando nos referimos a un síndrome de un edificio enfermo. Otra variable pues importante es el caudal. El caudal pues lo podemos identificar de pronto de dos maneras o viéndolo ya en la aplicación de un espacio. Primero como el caudal, que es igual al volumen del espacio sobre una unidad de tiempo. Eso es como el volumen de fluido que atraviesa una sección en una unidad de tiempo. Entonces, esta es una definición. O también lo podríamos ver el caudal como la velocidad por sección o por el área. Entonces, estas son como variables que se deben tener en cuenta, pues ya cuando nosotros vamos a realizar pues una aplicación específica a la hora de seleccionar pues de hacer una aplicación pues ya un poquito más detenida o requerida de acuerdo a la implementación, pues se utilizaría pues estas variables. El caudal, pues nosotros dentro del comercio podemos encontrarlos o de acuerdo a las máquinas o a los ventiladores, sean axiales o sean centrífugos, podemos identificarlo pues diferentes variables, o sea, diferentes unidades de medida, digámoslo así. Podemos verlo como en metros cúbicos por hora o metros cúbicos por segundo o CFM, que en este caso pues serían los pies cúbicos por minuto. Entonces son como algunas variables que se pueden identificar a la hora pues de nosotros o al realizar el cálculo de un caudal se requieren para ese espacio viciado o contaminado. Pues la fórmula muy general, una forma que de pronto más adelante lo vamos a ver de pronto con más detenimiento, especificamos que el caudal, para hacer el cálculo de un espacio lo definimos como el volumen ¿qué? Por las renovaciones por hora sobre 3.600, pues como para realizar un cálculo específico de un área. Si ya nosotros vamos a realizar un cálculo ya más focalizado, ya hablando de una ventilación focalizada o determinada, pues se utiliza pues otro tipo de fórmulas que pues ya aplicarían pues a estos espacios. Otra variable importante pues que se debe considerar es la humedad. La humedad como tal está presente pues en el aire, en nuestras vidas cotidianas, pues de una u otra manera pues afectan la salud, el confort, los materiales, los procesos en la agricultura o en las diferentes actividades, por ejemplo acá en Bogotá, en la sabana, en los diferentes cultivos en invernaderos, pues esto puede impactar mucho en estos procesos. Entonces es importante siempre en este tipo de actividades, pues mantener una humedad confortable para el buen desarrollo de las diferentes actividades pues, que se desarrollan en estos diferentes ambientes. La humedad es la presencia de vapor de agua en el aire, puede ser en el exterior o en el interior de un espacio. Aire o vapor de agua están juntos en un espacio dado al mismo tiempo e inciden en cambios de temperatura. Cuando nosotros hablamos pues de la humedad podemos tener pues varias variables. Entonces, una es la humedad relativa. Podemos decir que la humedad relativa es una medida que expresa la cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima que podría contener temperatura o presiones específicas. Entonces,
de una u otra manera, nosotros podemos ver, como vemos en la gráfica, que cuando nosotros tenemos o cuando la temperatura desciende, o si tenemos una temperatura pues menor, la humedad o la cantidad de agua, el porcentaje de cantidad de agua es mayor, o el vapor de agua que está en el ambiente. Cuando la temperatura empieza a ascender, pues vemos que la cantidad de agua presente en el espacio o en el entorno, pues va disminuyendo a medida que va aumentando pues estos niveles de temperatura. Entonces, esta variable siempre va a estar coordinada en porcentaje. Entonces, vamos a ver una humedad relativa del 40, del 45, del 47% o del 100%, pues cuando tenemos una humedad relativa demasiado alta o una temperatura pues muy baja. Otra variable es la humedad absoluta. La humedad absoluta ya nos da o nos especifica como una cantidad, o sea, es una cantidad real, ya nos da un valor, ya puede ser en este caso, pues gramos por metros cúbicos, entonces ya me especifica cuánto es la cantidad de agua que se encuentra en ese espacio. Y lo pues expresamos, pues en este caso, escogimos esta variable que son metros cúbicos por gramos por metros cúbicos. Entonces, la humedad absoluta proporciona la cantidad real, entonces ya nos especifica cuánta es la cantidad real de vapor de agua que está presente pues en este espacio o en el ambiente que nosotros nos encontremos. La humedad ideal, entonces teniendo en cuenta pues estas variables, pues se considera o se debe contemplar que una humedad ideal o para un rango o un confort óptimo para las personas, para de pronto en esos ambientes de trabajo que hay demasiada de humedad alta, pues se deben contemplar como estas variables. Se especifica que entre 40 y el 60% estamos hablando de la humedad humedad relativa debe estar entre el 40 y el 60%. Ese es como el valor óptimo de humedad para tener una zona de confort. Por debajo de los 40, pues ya se puede ver que causa pues resequedad o problemas respiratorios, en este caso, pues en las personas. Y por encima del 60% de humedad puede favorecer o se puede profilerar o se pueden ver apariciones pues de mohos o ácaros dentro de estos ambientes o procesos o cuartos de máquinas en los cuales pues estemos analizando pues la humedad presente en estos espacios. Otra variable importante pues es la psicometría. Cuando nosotros pues hablamos de la psicometría, se define como una parte de la física que estudia el aire húmedo, es decir, la mezcla de vapores de agua y aire seco. Entonces aquí ya se van a contemplar pues otro tipo de variables. Esto ya es muy específico, ya es muy especializado cuando realmente pues vamos a hacer una aplicación ya con una ventilación focalizada, donde se deben tener en cuenta pues todas las variables vistas anteriormente, como la humedad relativa, la humedad absoluta, la temperatura, la presión, para identificar realmente qué tipo de aire o qué tipo de fluido vamos a mover dentro de estos espacios. Las variables, en este caso de la psicometría, pues vamos a ver pues el aire seco, que el aire seco pues es el aire atmosférico sin vapor de agua. Entonces vamos a ver en estos espacios donde el aire no tiene, digámoslo así, no tiene agua dentro de su entorno. Este aire, pues de pronto al enfriarlo, puede cambiar o cambia sus propiedades físicas. Al estar caliente, pues este aire se expande y su densidad disminuye. Pero cuando la presión en este caso, pues es constante. Vemos el aire húmedo, que en este caso, pues el aire húmedo es la mezcla de aire seco con vapor de agua. Esto de pronto es muy aplicado cuando se utilizan pues el aire acondicionado. Entonces vemos este tipo de aire presente en este tipo de aplicaciones. El aire saturado es el aire que contiene tiene todo un vapor de agua que es capaz de retener una temperatura y presión determinada. Entonces ya vemos que este aire como tal en estos espacios pues
puede estar contaminado por los diferentes procesos que se realizan dentro de estos ambientes, o puede contener demasiada cantidad de agua. Vemos el calor latente y el calor sensible, que son otras variables que son importantes pues, en todo este contexto, que el calor sensible pues, es el calor que se puede percibir y que provoca un cambio de temperatura en una sustancia. Entonces, por ejemplo, el calor sensible podemos decir que es la forma de calor que sentimos nosotros los humanos o las personas. Entonces, cuando nosotros de pronto nos encontramos pues, en esos ambientes o en esos procesos industriales donde hay demasiada sensación térmica o alta, pues eso es lo que nosotros podemos decir como es calor sensible. Cuando hablamos del calor latente, es la energía que absorbe o libera cuando una sustancia cambia de estado o temperatura constante. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo cuando el agua se congela o se evapora. Entonces, sería un ejemplo. O igualmente podríamos ver que este calor latente es, por ejemplo, en un cuarto de máquina, es la transferencia que se genera, por ejemplo, en el caso de motores eléctricos en un cuarto de máquinas o de un compresor, cuando esta máquina está en operación. Entonces, ese calor que se genera dentro de esos ambientes, pues lo podríamos decir que es un calor latente. Hasta acá, pues estos son como los conceptos que queremos pues hoy traer a su consideración, pues son conceptos que de pronto en el día a día o en el diario vivir de nosotros de pronto no los consideramos o no los tenemos en cuenta, pero que impactan de una u otra manera cuando se instala un sistema de ventilación, llámese ventilación pues localizada o ventilación axial o ventilación general. Entonces, estas variables pues son importantes y de pronto de conocimiento y que pueden llegar de pronto a tener un propósito a la hora de realizar pues una instalación de estos sistemas de ventilación. Entonces, hasta acá es como la primera parte que podemos tener de acuerdo pues al contenido de esta charla. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la parte 2, que son los contaminantes. Esta la vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de los contaminantes que existen principalmente pues, en la industria. Este tipo de contaminantes, en esta sección vamos a hablar también de ventilación por dilución. Tenemos también parte de renovaciones de aire según la norma 1946. Este tipo de norma nos indica qué tantas renovaciones pueden haber en un espacio. En este momento, si podemos correr acá. No. Bueno. Listo. Entonces, como los principales contaminantes que podemos observar en la industria, vamos a tratar todos los contaminantes porque pues, es una larga lista, pero tenemos el monóxido de carbono. Es muy importante hablar del monóxido de carbono porque es un gas venenoso. Este tipo de gas, sus fuentes de contaminantes son las quemas de combustible, productos de tabaco, la combustión de madera y los volcanes e incendios forestales también emiten este tipo de gas. El monóxido de carbono puede usarse en la industria para sintetizar variedades de compuestos, tales como el híbrido de acetileno, policarbonatos y ácido acetilítico. El monóxido de carbono es muy tóxico, es altamente tóxico en concentraciones elevadas. Esto lo que le hace al cuerpo humano es que los glóbulos rojos no lleven suficiente oxígeno pues, a las células y por ende este tipo de gas es mortal prácticamente para el ser humano. Existen casos donde pues las personas atentan con su propia integridad, o sea, se suicidan con este monóxido de carbono simplemente pues inhalando una concentración considerable, porque este gas es inoloro, pues no se ve y no se percibe. Este tipo de gas, prácticamente para poderlo percibir y las concentraciones de este tipo de gas,
tiene que haber un sensor especializado, el cual pues mide esa concentración y alerta. Esa es la única manera pues de poderlo percibir, el monóxido de carbono. Por eso es uno de los importantes para tener en cuenta pues en la industria y saber que este tipo de gases hay que pues tenerles cuidado y hacerles una perfecta evacuación o ventilación en la industria que se esté presentando este tipo de gases. También existe el dióxido de nitrógeno. Este tipo de gas, la fuente de contaminante también son las combustiones, pero ya de vehículos diésel, en los vehículos diésel en donde más se ve la participación de este tipo de gas. ¿Escuchas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o estoy escuchando que quieren participar? Bueno, de cualquier forma pueden levantar la mano o preguntar. No importa. Bueno, No, no hay ninguna pregunta. ok. Estamos hablando que la combustión, la fuente principal del gas del dióxido de nitrógeno, pues es la combustión del diésel principalmente, pero también vemos que en la industria como la soldadura podemos encontrar esta parte de gas. En la industria pues del tabaco, ¿sí? El humo también del tabaco pues se percibe este tipo de gas y los calentadores de queroseno. El dióxido de nitrógeno es muy irritante, afecta a la mucosa de los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Cuando se expone a altas dosis de dióxido de nitrógeno, puede provocar lesiones pulmonares y la exposición continua a este tipo de gas puede contribuir a una bronquitis aguda o crónica. Para tener en cuenta que este tipo de gas pues también es como uno de los principales que hay que tener en cuenta para poderlo hacer una perfecta ventilación. También contamos con el dióxido de azufre en la industria. Esto puede ver pues la combustión de carbón en las combustiones de aceite, en las calderas industriales. Se ve parte también de los motores diésel. En esa combustión se ve que aparece tanto el dióxido de nitrógeno como el dióxido de azufre. Y en zonas naturales como los volcanes y los océanos se puede percibir este tipo de gas. En las concentraciones elevadas de este tipo de gas de dióxido de azufre pueden haber enfermedades respiratorias, alteraciones de las defensas pulmonares y un aumento de enfermedades cardiovasculares. Personas que sufren de problemas cardíacos, se les puede aumentar la enfermedad teniendo una exposición a este tipo de gas. Y este tipo de gas se reconoce porque es incoloro, pero huele fuerte, es sofocante y pica. Al momento de inhalarlo, sofoca las vías respiratorias y es muy comúnmente verlo pues en este tipo de fabricaciones. Dice que pues, el dióxido de azufre es generado por cualquier actividad industrial que utilice materiales que contengan azufre, ¿sí? Para generar electricidad. Entonces en la industria podemos ver que este tipo de gas es perjudicial para la salud y hay que hacer pues una perfecta evacuación de este tipo de gas. Encontramos también que el cloro, uno de los gases también más utilizados en la industria, que pues hay que tener mucho cuidado, como usted sabe, una exposición prolongada al cloro produce una infección bronquial y predispone a la tuberculosis. Hay personas que se han visto pues afectadas cuando hacen pues mezclas de varios componentes, digamos, en la casa, componentes de cloro con pues otros detergentes. Esto hace una reacción donde la persona pues comienza a inhalar todos estos vapores y se ven afecciones bronquiales, que pues también mareos. Este es un gas de color picante, de olor picante y de color amarillo verdoso. En la industria se ve así, pues se utiliza pues desinfectantes, blanqueadores, oxidantes, tratamientos de aguas residuales y desinfección de piscinas. Entonces se ve mucho en la industria este tipo también de gas que se utiliza y por eso es uno de los más reconocidos que nosotros tenemos aquí, que les presentamos. Cuando se
ve una exposición larga a este tipo de gas, se presentan pues acné en las personas, en la cara puede presentar acné y también pueden dañar el esmalte dentario. Esas son unas condiciones que pues hay que cuidar muy bien a las personas que están operando, que están manejando pues este tipo de gas, porque pues es muy dañino y también pues vemos que afecta a la salud. Como contaminantes también tenemos materiales particulados y los materiales particulados los podemos categorizar pues en fuentes primarias y secundarias. Estas fuentes primarias pueden venir pues de polvos de carretera, de construcción, arrastres de viento, de la agricultura, en las quemas residenciales o quemas controladas también se ve pues el material particulado, que es un contaminante que podemos encontrar pues en varias partes, como pues por lo menos también en fuentes estacionarias como la combustión, en la arena, en la grava, los gases de sosto, como estábamos viendo, existen este tipo de material particulado, en desgastes de llantas y frenos, y pues ya lo vemos en las fuentes secundarias inorgánicas, como en el ganado, en los fertilizantes y transportes de suelos, también encontramos material particulado. La combustión del carbón y evaporaciones ecológicos, también se existen estos materiales particulados. Y este material particulado se categoriza por PM10 o PM2.5, que es como la cantidad de partículas que pueden tener o el diámetro de esta partícula que puede tener pues el contaminante. Entonces existen, aquí vemos por lo menos, este es un cabello humano, en la imagen vemos el cabello humano que tiene 5 a 70 micras de diámetro. Un cabello humano alcanza a tener ese diámetro 50 micras a 70 micras, y las partículas PM que se categorizan en 2.5 vienen siendo 2.5 micras, son mucho más pequeñas que el cabello humano como vemos acá. También vemos la diferencia entre un grano de arena, que son 90 micras, y pues hacemos esa comparación. Cuando hablamos de partículas de 2.5 micras, estas partículas pueden llegar a tener afectaciones pulmonares. Entonces, el material particulado que emane de 2.5 micras puede llegar inclusive a los alvéolos de los pulmones. ¿Y qué significa ese material particulado? Pues es un término de una mezcla de partículas sólidas y líquidas que se encuentran en el aire. Algunas partículas como el polvo, la suciedad, el hollín y el humo son suficientes grandes o oscuras para verlas. En otras no tan pequeñas, pero pues hay que, en esas de 2.5 hay que utilizar pues un microscopio para poderlas observar. Para poder hacer una correcta evacuación de todos estos gases y de partículas, de material particulado, nosotros vamos a tratar el tema de lo que es la dilución, la ventilación por dilución. Entonces, este concepto de ventilación por dilución, lo que nos refiere, como el mismo concepto lo dice, pues disolver este tipo de aire contaminado con aire sin contaminar, con el objetivo de controlar los riesgos para la salud y riesgos de incendio y explosión y exposición de olores de estos contaminantes molestos. Entonces incluye el control de contaminantes ambientales como vapores, gases y partículas como las que vimos anteriormente y que se encuentran en un recinto cerrado. Existen pues los principios básicos para diseñar este tipo de ventilación por dilución. Entonces, para seguir unos pasos y tener como los principios básicos de esta ventilación por dilución, hay que elegir muy bien los datos disponibles, la cantidad de aire suficiente que se debe conseguir para hacer una correcta dilución y situar los puntos de extracción lo más cerca posible a los focos contaminantes. ¿Para qué? Para situar los puntos de suministro y extracción de tal forma que el aire limpio haga un barrido completo de la zona contaminada. Las personas que están inmersas en el sistema de ventilación deben quedarse por fuera de la zona del suministro y el foco del contaminante. Estos son los principios que nosotros debemos seguir para hacer una correcta dilución de gases o cualquier foco contaminante que necesitemos pues ventilar. Aquí vemos pues dentro de este diseño que existen unas incorrectas situaciones
y unas correctas situaciones para lograr hacer una buena ventilación por dilución de estos contaminantes, de estos gases. Entonces, lo que siempre decimos en ventilación es que deben haber entradas y salidas para una correcta distribución del aire en cualquier recinto, en cualquier local. Como vemos aquí, existe pues una incorrecta situación donde el aire limpio es arrastrado hacia la persona, ¿sí? Y hacia el contaminante, y este contaminante, pues la persona a la que se lo está respirando, y vemos una extracción por la parte posterior de la persona. Entonces es una incorrecta situación que no se debe pues de que no se debe de hacer este tipo de diseño. También vemos que, pues, dependiendo del foco, existe una extracción, pues, en el techo. Estas extracciones de techo son buenas en el momento en que, pues, es completamente un recinto del que tenemos que evacuar, pero si es un foco contaminante, si es un área específica, este lo que hace es una incorrecta evacuación de esos vapores, porque vuelve y pasa el vapor por la persona o el trabajador que está en la zona, y pues existen también zonas donde no se va a ver la circulación de este aire nuevo. Lo correcto que nosotros debemos hacer es que la distribución del aire sea homogénea, ¿sí? La entrada de aire sea lejos de donde está pues, el contaminante, y arrastre todo ese contaminante, y la extracción sí sea directamente al foco contaminante. Entonces la inyección, aquí como vemos en la parte correcta, la inyección de aire o todo ese aire que va a entrar limpio hace un barrido de todo el contaminante y pasa por el foco y sale muy cercano al foco. Esa es la extracción. Y esa es una correcta distribución o diseño para poder lograr hacer una ventilación por dilución. Tenemos como concepto que la ventilación por dilución no es efectiva en situaciones donde los contaminantes son altamente tóxicos o que sean muy concentrados, ¿sí? Que generan riesgos inmediatos para la salud. Este tipo de ventilación por dilución pues no se recomienda cuando estos pues tóxicos o químicos sean muy perjudiciales, ¿sí? Porque digamos existen químicos que son corrosivos y no se pueden evacuar. Entonces para este tipo de ventilaciones se hace una focalizada donde directamente capte esa fuente de emisión. Y los ejemplos donde no se recomienda, pues es en soldaduras de espacios cerrados, donde, digamos, la persona que esté soldando está en un espacio cerrado, no se puede hacer una ventilación por dilución, donde se hacen manipulaciones de polvos y partículas muy finas en espacios confinados con gases peligrosos como pues los explosivos. No se debe hacer pues una ventilación por dilución y producción de almacenamiento de vapores inflamables, como les estaba comentando. Para poder hacer una buena ventilación por dilución, pues vemos unos conceptos. Vamos a primero a tratar una ecuación donde nosotros podemos ver pues que hay que mantener un límite necesario de concentración de este gas, ¿sí? Es un recinto abierto donde hay una fuente contaminante, y en este recinto hay que tener un límite determinado de esa concentración de gas para que pues no sea altamente tóxico como para la persona que está trabajando ahí. Entonces hay que tener un balance. Vemos un concepto que es el TLB, ¿sí? Esas son las concentraciones máximas de exposición permitidas para una persona durante un periodo de 8 horas. Esto ya es una tabla que ya pues es una tabla que se creó por la Sociedad de Higienistas, donde ellos dicen qué concentraciones máximas, ya esto se ve de cada tipo de gas, qué concentración máxima de exposición permitida durante 8 horas puede tener en un local. Y existe la ecuación
que es donde vemos que la acumulación de este gas es igual a generación menos la eliminación. Entonces, es decir, que toda la acumulación del agente químico o del gas que se está dando en el local proviene directamente de una emisión realizada y hay que hacer una sustracción que elimine, pues, hay que hacer una eliminación con un caudal de extracción. Y esta es una fórmula que nosotros ya vemos, pues, en libros de ventilación, donde nos indica que, pues, el volumen del local es igual a la velocidad que se genera ese gas y menos el caudal efectivo de la ventilación y la concentración del vapor, por la concentración del vapor y en un determinado tiempo. Entonces, esta fórmula nosotros la despejamos. Más adelante la vamos a ver aquí despejada para poder tener un caudal, una velocidad de generación efectiva. Para ello hay que tener un factor de seguridad. Entonces, ¿cuál es el factor de seguridad? Depende, pues, de la distribución de esa ventilación. Lo que vemos que, pues, existen locales donde, pues, eh, podemos dar un factor de seguridad de 1 mínimo porque la ventilación es muy buena, ¿sí? Existe, pues, esa ventilación plena y puede, pues, barrer lo que es la emisión de gas. ¿Cómo existe las ventilaciones que no son muy efectivas y ya sube ese factor de seguridad a 1.5? ¿Por qué? Porque, pues, existen locales donde uno no puede instalar ventilaciones efectivas, donde puede hacer, pues, el curso debido, ya sea porque la pared no se puede romper, porque de pronto no tiene una salida al exterior y toca utilizar ductos. Entonces, dependiendo de las instalaciones, hay que agregar un factor de seguridad a esta ecuación, donde podemos ver que, pues, hay unos correctos y no tan buenos locales de ventilación, donde podemos encontrar, pues, que se escapa un poco ese gas o ese contaminante que queremos evacuar. Entonces, volviendo a la ecuación, nosotros aquí tenemos que esta G que vemos ahí es la velocidad de generación en metros cúbicos por segundo, que viene siendo mismo el caudal que necesitamos para hacer esa generación. El 24 es una común, ¿sí? Que es, pues, el valor de las condiciones estándar generado por evaporaciones. La densidad relativa del disolvente líquido, del contaminante que se está haciendo. Tenemos también la velocidad de evaporación de ese disolvente, de ese químico, y el peso molecular de ese químico. Entonces, para ello, pues, tenemos como un ejemplo pequeño para que ustedes entiendan cómo es que se hace este cálculo del caudal efectivo que se puede hacer con una ventilación por dilución. Entonces, en este caso, tenemos un depósito de alcohol etílico donde se evapora a una velocidad de 2.5 litros por segundo. Este ya es el valor del alcohol etílico, la velocidad de evaporación, eso ya está en libros, donde, pues, uno encuentra qué tipo de gas y cuánto o cuál es la velocidad de evaporación de este tipo de gas. En este caso es 2.5 litros por segundo y el recinto tiene 6 metros de ancho por 8 metros de largo y 2.5 de alto, 2.5 metros de alto. Y las preguntas, pues, para esta problemática es cuál es el caudal efectivo y real en metros por hora, en metros cúbicos por hora, para mantener esa concentración del vapor bajo una condición de factor de 10. ¿Qué quiere decir ese factor de 10? Quiere decir que, pues, ese recinto es muy difícil de evacuar, ¿sí? Tiene muy mala evacuación de este gas y se le da un alto índice de factor para que, pues, pueda ser efectivo esa renovación de aire. Y la otra pregunta que nos da ahí en el problema es cuántas renovaciones de aire tiene ese recinto del depósito de alcohol etílico. Entonces, despejamos toda la fórmula que estábamos viendo. Tenemos una tablita de los TLB, ¿sí? Donde podemos ver que el alcohol etílico tiene, en este caso, el C, que es la molécula, las 1000 partículas por millón. La densidad
del alcohol etílico de 0,8. Y encontramos también la velocidad de evaporaciones de 0,25 litros por segundo. Haciendo, pues resolviendo la ecuación, nos da un caudal efectivo de 104.34 metros cúbicos por hora. Estos 104.34 metros cúbicos por hora es el caudal que necesitamos para hacer un barrido de este caudal, pero hay que aplicarle el factor de seguridad para que sea un caudal real. ¿Sí? Esto ya aplicándole el factor de 10, ya nos da 1043 metros cúbicos por hora. Estos metros cúbicos por hora uno los puede expresar en metros cúbicos por segundo. Entonces esos 1000 metros cúbicos, 1043 por 3600, que viene siendo la conversión, 1043, 3600, viene siendo 2.89 metros por segundo. Entonces uno ya hace la relación de qué tantos ventiladores nos manejan ese tipo de caudal. Entonces hace una sumatoria de caudales de ventiladores para tener la correcta dilución de este contaminante. Para encontrar pues la renovación que se requiere en este recinto, fácilmente podemos con la fórmula del caudal, ¿sí? Donde vemos que B pues es el volumen del recinto, en este caso del ejemplo, que nos dan 6 metros por 8 metros por 2.5 metros, nos da 120 metros cúbicos, y lo que hacemos es despejar esta fórmula para que nos dé un caudal, las renovaciones de este recinto. Entonces viene siendo el caudal de 1043 sobre el volumen que es 120, nos da 8.7 renovaciones que debemos tener en este tipo de ejercicio, por lo menos en este ejemplo que estamos viendo. ¿Y qué son las renovaciones? Las renovaciones por hora quiere decir el número de veces que yo debo mover ese volumen de aire que existe en ese local. Y en este caso vemos que son 8.7 veces, aproximadamente 9 veces, yo tengo que hacer esa renovación de aire para que la concentración de ese vapor no se vea afectada pues en la salud de los operarios o de los trabajadores. Entonces, para poder tener renovaciones y no hacer estas fórmulas, ¿sí? Porque a veces no sabemos de pronto datos completos del alcohol etílico o datos completos de algún tipo de gas en general. Entonces lo que tenemos es una norma, ya una norma establecida, que es la 1946, donde nos habla de los diferentes tipos de locales y cuál es la renovación que debe tener cada tipo de local. Estos son ya establecidos por esa norma. Estos son, digamos en este caso, no sé, en restaurantes de 8 a 12 renovaciones por hora debe tener pues por lo menos este recinto, ¿sí? En el tema de las cocinas residenciales ya se eleva de 10 a 15 por ese tipo de vapores, y si es particularmente algún vapor en especial, si es algún ente, ¿sí? Que estamos viendo, entonces ya se hace un cálculo teniendo en cuenta pues este tipo de datos, ¿sí? Dependiendo de ese gas, entonces se ve pues que se necesitan diferentes datos para poder hacer una correcta, pues un correcto cálculo de estas renovaciones. Como ya sabemos, vamos a ver pues un poquito de esa determinación del caudal con estas fórmulas, donde pues tenemos el concepto que el caudal viene siendo igual al volumen por las renovaciones por hora dividido en 3600 para que nos den metros cúbicos por segundo. Y aquí tenemos otro ejemplo. Digamos, en este se ve que es un taller de mecánica donde se pulen partes de fibra de vidrio. Entonces ya estamos viendo que son partículas, material particulado, ya diferente a un gas.
y vemos que las dimensiones del taller son 12 metros cuadrados con una altura de 8 metros. Entonces, para evitar que el polvo de la fibra de vidrio contamine el exterior, el interior pues, del recinto, es necesario, pues, del exterior del recinto es necesario colocar un filtro para que este vapor de fibra de vidrio no contamine el exterior. Se le coloca ese filtro y se dispone una red de instalación trifásica 220. Entonces, uno lo que hace, pues, es el cálculo de esas renovaciones de ese caudal para tener, pues, a ciencia cierta cuántas ventilaciones necesitamos en ese recinto. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso tenemos una tabla, ¿sí? Donde vemos, pues, las referencias de nuestros equipos de ventilación. Esta tablita que están viendo ahí, que dice tabla de referencia, nos hace referencia también a la sobrepresión que puede tener cada ventilador, dependiendo de qué se le instale, si se le instala una rejilla, si se le instala unos filtros o filtros y rejillas. Entonces, dependiendo de la instalación de cada cosa, él sufre una sobrepresión, ¿sí? En su caudal se ve alterado también porque, pues, al haber una sobrepresión, una obstrucción de flujo, el caudal, pues, va reduciendo para que lo tengan en consideración. Cuando hacemos el cálculo, en el ejemplo que estábamos viendo del taller, ¿sí? Vemos que, pues, es un local que tiene 1.152 metros cúbicos. Generamos, como es un taller, ¿sí? Es un taller y según la norma, los talleres le podemos aplicar hasta 14 renovaciones por hora. Haciendo el cálculo, nosotros nos da aproximadamente 6.4 metros cúbicos por segundo para poder hacer un correcto extracción de estas partículas de polvo. Nosotros lo que llegamos a hacer es, como vamos a incluir un filtro, nos vamos a la parte de los ventiladores que más se acerquen a ese tipo de caudal, incluyendo el filtro. Si nosotros incluimos el filtro, entonces, encontraríamos una sobrepresión de entre 50 a 100, ¿sí? Para este tipo de filtraciones. Y si consideramos dos ventiladores de referencia 504 trifásicos a 50 de caudal, sí, a 50 de sobrepresión, podemos indicar que, pues, prácticamente a 50 o 100 de presión, con dos ventiladores alcanzamos a ventilar, con tres ventiladores alcanzamos a ventilar, porque nos da un caudal total de 6.72 metros por segundo. Entonces, esta es como la forma que nosotros podemos hacer una correcta, pues, dilución de este contaminante para poder tener, pues, seguridad de que, pues, ya no nos va a afectar, pues, la salud de los trabajadores y, pues, teniendo en cuenta también todas las sobrepresiones que se pueden existir. Eh, yo creo que, pues, por ahora hasta acá llegaría, pues, una de las partes de nuestra charla. También, pues, por el tiempo, yo creo que ya llegamos hasta la conclusión de, de esta charla y, pues, no queda más. Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, nosotros estamos aquí también, pues, para que ustedes desarrollen cualquier tipo de pregunta. Bueno, muchas gracias por esta charla. Antes de continuar con las preguntas, en el chat hay un link de registro para que por favor las personas que están presentes en esta capacitación se registren. Este es el link que nosotros llevamos, en el que llevamos el seguimiento de las capacitaciones que vamos a hacer con la marca para hacerles el envío del certificado de asistencia. No sé si tienen alguna inquietud, tienen los micrófonos ahí a disposición.
Listo, yo creo que Jeffrey, ya no siendo más, le damos mucho las gracias por este espacio y creemos que pues más adelante van a surgir más dudas, más inquietudes y tenemos pues también preparados otras presentaciones a futuro. Sí, así es. En, en el próximo, bueno, próximamente vamos a presentar la nueva capacitación que tendremos. Hay una inquietud de SMB Ingeniería. Ok, Sí, se abre. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo estaba viendo por ahí que estaban relacionando como algunos tipos de gases y bueno, algunos químicos, pero pues a mí me gustaría conocer como lo mismo del cloro en la cantidad de el acetileno. El acetileno, pues bien sabemos, es un químico que es muy conocido ahorita en la industria y pues me gustaría conocer un poco más sobre este químico. listo. Listo, nosotros en la próxima intervención damos a conocer un poco más de los gases, como son elevadamente una lista interminable de gases en la industria que nosotros prácticamente tenemos que conocer y estaremos hablando pues de este tipo de gas y de la forma correcta pues de evacuación de estos gases. Ok, listo, listo. Entonces ese sí me gustaría conocerlo porque pues ahorita pues soy asistente administrativa, pero me encuentro estudiando ingeniería industrial y el tema me parece muy completo para lo que estoy ahorita aprendiendo. Entonces me gustaría conocer más sobre este tema. Listo, entendido, sí. Como nosotros tenemos poco tiempo, no le dimos mucha relevancia pues a los demás gases, porque pues existen demasiados. Pero sí, en la próxima intervención pues haremos énfasis en los que pues se nos salieron de pronto de la lista en esta presentación y tratamos un tema pues más a punto de este tipo de gases. Perfecto. También quiero recordarles que en los próximos días esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan hacer, lo puedan volver a vivir. Hay otra consulta, ingeniero. Sí, señor. Dice que si existen algunas normas para las PETAR. Para las PETA, Sí, señor. ¿ese es otro tipo de gas o ese no lo conozco? Bueno, las PETAR son las áreas, bueno, las empresas que se dedican al tratamiento de aguas. Ok, hay diferentes normativas. En las industrias hay normativas tanto ambientales, sí, que son las que más nos surgen a nosotros para poderlas tratar. Sí, cantidad de contaminantes que uno puede, pues, dar al ambiente, filtraciones que se necesitan en la industria. Sí existen también normatividades y pues también es una larga lista que nosotros podemos tratar en la próxima intervención para que ustedes conozcan muy bien, pues, cómo se manejan todas estas normatividades. En la industria, pues, gracias a Dios, en Colombia no es tan estricto la normatividad, pues en los controles ambientales, como vemos en el exterior. En el exterior sí existen normas muy rígidas, donde pues prácticamente la ventilación hay que hacerlo con filtros especiales, porque pues ya el tema ambiental pues es un poco más preocupante en el mundo. Entonces se le ve más persecución a este tipo de contaminantes hacia al ambiente. En Colombia, pues no se ve tanto esa normatividad, pero sí se pueden hablar, sí podemos hablar de las normatividades internacionales para saber qué se trata y cómo es que se deben hacer pues las correctas ventilaciones. Muchas gracias. Finalmente nos preguntan sobre
la ventilación en áreas clasificadas, o si este tema se puede abordar en la siguiente charla. Áreas clasificadas. Me imagino que deben ser pues que particulares de cada punto digamos, en la industria existen lo que son atmósferas explosivas. Sí, sí, Entonces, señor. esas áreas clasificadas, por decirlo así, hay normatividades, ¿sí? Donde se exige también el tipo de equipo de ventilación para poderlo implementar en estos diseños. Y también, pues, sí, lo podemos tratar en la próxima. Bueno, así como un preámbulo, pues nosotros estamos en ese tema de investigación de las diferentes pues, aplicaciones de este tipo de ventilaciones en atmósferas explosivas. O sea, esto es como un abrebocas, pues esto es algo muy específico, muy especializado, donde pues dependiendo del ambiente donde nosotros pues vamos a instalar este tipo o estas tipos de atmósferas o estos tipos de ambientes, se clasifican como en diferentes niveles. Entonces, para esos diferentes niveles, pues podemos encontrar gases o vapores. Entonces, si yo tengo un ventilador para gases de atmósferas explosivas, no lo puedo utilizar para gases. Para gases no lo puedo utilizar para vapores. Entonces y dependiendo de las áreas se van clasificando, donde yo voy a tener el motor, es un conjunto, debe estar certificado por norma ATEX, donde me especifica esas características, esas condiciones constructivas del ventilador, donde no va a generar chispa, así como mi ventilador. Entonces, el ventilador como tal, el conjunto entre motor, rueda y cilindro, debe tener unas especificaciones técnicas especiales o podríamos decirlo así en modo muy general, que no generen chispa. Porque si en estas atmósferas pues, o estos ambientes explosivos se genera este tipo de reacción, pues puede generar, por ende, como tal, pues una catástrofe. Entonces, por eso es muy importante. Ese tema, pues también lo estamos abordando. Estamos en la validación de la fabricación pues de este tipo de equipos. Estos equipos pues deben ser como tal certificados, pues de pronto en el comercio pues podemos encontrar ese tipo de equipos que son pues remafacturados pues acá en el país, pero deben cumplir una normatividad, deben cumplir unas especificaciones para realmente pues garantizar su efectividad en este tipo de ambientes.